del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos los amigos y los hermanos, los ministros del Señor, desde este lugar de la sede del Ministerio Tiempo de Visitación de Dios. Un saludo también ferviente a los hermanos que están por allá en Guatemala, en Nueva York, allá en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, donde tengo buenos ministros, buenos amigos, que siempre estamos pendientes unos a otros. Que Dios me los bendiga a todos. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Amén. Bien. Así que el tema de esta mañana es aprender a depender de Dios. Amén. Y aprender a depender de Dios significa que confío, entrego mi vida, amén, mi destino. Ninguno de nosotros sabemos nuestro destino. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. ¿Alguien conoce lo que puede suceder a las 11 en punto? ¿Verdad? Entonces, aprender a depender de Dios es una constancia, una permanencia, como dice acá. Amén. Es un despojarse de sí mismo, aún hasta del conocimiento que podamos tener. Como el apóstol Pablo dice que todo lo tengo por basura, dijo él, para ganar la excelencia del conocimiento de Dios. Sabiendo que no somos muchos sabios, ni muchos nobles, ni muchos fuertes, hermano. Pero la bendita palabra del Señor y el Eterno nos aconsejan a nosotros que aprendamos a depender de Él. Amén. No en nuestra sabiduría, el conocimiento, no en nuestra sagacidad, de ninguna de esas armas que usábamos en el mundo, tal vez, ¿no? Porque dentro del Evangelio pueden haber, como el apóstol Pablo, ministros que tienen títulos académicos, ¿no? Y aún con todo eso, eso no me hace a mí superior a otro. El apóstol Pablo entendió claramente cuando se le aparece el Señor Jesucristo y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Es entonces cuando él se rinde a los pies del Señor. Es cuando él se da cuenta de que él no es nada y solamente le produce una palabra en su corazón que le dijo: mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Se estaba rindiendo, se estaba abandonando en los brazos del Señor. Amén. Y aún lo que dice en Filipenses 3 del 7 en adelante, amén, que para conocerlo a Él mejor, que para tener una mayor revelación y un mayor conocimiento, y para tener un conocimiento experimental con el Señor Jesucristo, con el eterno Dios Todopoderoso, Él dijo: todo lo que adquirí, los títulos, los idiomas que aprendí, mis relaciones personales, mi círculo social, todo, mis costumbres, todo, lo tengo por basura para ganar la excelencia del conocimiento de Dios. Ahora, este conocimiento no era más letra, porque
la Biblia dice que él era un hombre versado en las Escrituras. El conocimiento al que se refiere Pablo es la intimidad, la comunión, el conocerle personalmente a Él. Parece que cuando él tuvo la experiencia con el Señor, lo puso ciego, y después fue a Ananías, en el nombre del Señor, a abrirle los ojos a Pablo. Amén. Lo alineó correctamente. Lo enseñó a depender de Él. Amén. Y le dijo a Ananías que el Dios de nuestros padres te ha elegido a ti para que lo veas a Él, para que oigas y obedezcas su palabra y para que proclames el Evangelio. Alineado, dependencia total. Yo no voy a hablar de mis títulos profesionales ni de mis logros personales. Cuando un hombre, una mujer de Dios sabe depender de Él, habla las palabras de Dios. Amén. Oye la palabra de Dios y la obedece. Y sus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. ¿A qué piensa? Gloria a Dios. It's right in him. ¿Alguien me está entendiendo eso? Amén. Es una dependencia total. Porque aún dice la Escritura que el que quiera ser sabio, hágase ignorante. Amén. Para que llegue a ser sabio. Gloria a Dios. Hágase ignorante. Porque Él es el que sabe. Amén. Él es el que puede. Amén. Él es el que puede transformar la vida de una persona. Amén. Amén. Aún no tenemos ni siquiera la habilidad, mi hermano, para que una persona se rinda a Cristo, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Él solo nos ha dicho a nosotros, como le dijo a Ezequiel: predícales, háblales, escuchen o dejen de escuchar, pero siempre sabrán que en este lugar hubo profeta de Dios. Siempre sabrán que en este lugar hubo profeta de Dios. Amén. No tenemos la habilidad para convencer a nadie, hermano. Por muchos ministros que seamos, por mucha unción que tengamos, hermano, por mucha revelación que tengamos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Para que nosotros sepamos ubicarnos correctamente. ¿Cuál es mi posición? Amén. Mi posición es esta: ser un hijo de Dios. Poner mi vida al servicio de Dios. Y Él haga lo que tenga que hacer. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A veces nos preocupamos porque la gente no se convierte, hablamos y no se convierte, les predicamos y no reciben a nuestro Señor Jesucristo, no creen en el reino. Pero miremos, hermano, ¿cuántos milagros hubieron para liberar al pueblo de Israel en Egipto? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos prodigios? ¿Cuántos portentos? Que no lo escucharon de otro, lo vieron personalmente. Y el momento que hubo la primera prueba, se olvidaron de la gloria y el poder de Dios. El momento que se encuentran con la primera dificultad, al frente tenían el mar, atrás tenían
el ejército de Faraón y empezaron a renegar contra el líder. Nos trajiste para matarnos aquí, para que nos mate Faraón con su ejército. Empezaron a renegar. La soberbia y la rebeldía brotó, a pesar que por un tiempo vieron toda la gloria de Dios, cómo Dios manifestó su poder para liberarlos a ellos. Y pasaron el mar y se encontraron más allá con dificultades de nuevo. Y empezaron con la soberbia y la rebeldía. Y muchos de ellos hasta maldijeron, mejor dicho todos, porque todos perecieron menos los que nacieron ahí. Maldijeron la tierra hacia donde iban. Eso no. Gloria a Dios. Es decir, que ellos no permanecieron en el temor reverente de Dios. Historia desde Génesis hasta Apocalipsis hay muchas, mis hermanos. Cómo fluctuaron en tiempos del profeta Elías, bajo el gobierno de Acab y Jezabel. La gente, todos claudicaron, se fueron a comer a la mesa de Jezabel. Y aparece el amor de Dios cuando manifiesta al profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, sí, pero si ustedes consideran que Baal es su Dios, pues váyanse tras él. Y descendió el fuego de Dios para consumir la ofrenda, el holocausto que estaba presentando el profeta Elías. Pero el profeta Elías, guiado por el poder de Dios, los lleva al monte Carmelo. ¿Qué significa el monte Carmelo? Significa el jardín de Dios. El jardín de Dios había sido pisoteado por falsos profetas y por gobernantes impíos y corruptos como Acab y Jezabel. Por falsos profetas que enseñaban mal al pueblo, que no lo enseñaban a reverenciar, a respetar al Dios único, al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Y ahí en el monte Carmelo, ahí se manifestó la gloria de Dios para cortar la cabeza a los 850 profetas de Baal. Así fue santificado ese lugar. Y el jardín de Dios que había sido pisoteado es el jardín de Dios que había sido restaurado en el poder y la gloria de nuestro Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, los que claudican, los que no permanecen, los que se quejan, los que se apartan de Dios, los que cambian la doctrina del Señor porque les parece mejor lo que ellos predican, los que tuercen la palabra del Señor, son los que han pisoteado y han dañado el jardín del eterno Dios todopoderoso. No son los que han pisoteado los altares de Dios, la gloria de Dios, el quejarse, el estarse quejando, el no obedecer a la palabra de Dios.
El no sujetarse a la doctrina que Él nos ha enseñado desde el principio. Eso es pisotear los altares. Que hay mucha gente, hermano, muchos ministros, porque cuando el Señor venga a pedir cuenta, le va a pedir cuentas al ministro, al predicador, al que enseña. A ese es que le va a venir a pedir cuenta, como me dijo el año pasado. Yo vendré a pedirle, a corregir a los predicadores, porque aún se estropean los altares del Señor cuando no se habla la verdad. Se retiene la palabra para que el pueblo no se ofenda. ¿Quién ha dicho o quién hizo creer que la palabra del Señor ofende a la gente? Y la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Alabado sea Cristo. Esa es una palabra de vida, que aunque la palabra golpee el corazón, no lo va a matar. Lo que va a limpiarlo, lo que va a hacer la palabra de Dios, a restaurarlo, a darle vida y vida en abundancia. La palabra es fuerte, sí, confrontativa, porque esa es la palabra de Dios. Porque si los ministros estamos acomodando el mensaje para no ofender a la gente, estoy agradando al hombre y no a aquel que me da la palabra y el mensaje, porque esa es la palabra que necesita la gente. ¿No dice la Biblia que la palabra de Dios es como martillo que golpea la piedra hasta que la desmenuza? ¿No dice la Biblia que la palabra de Dios es como fuego que tiene que quemar las obras de la carne en el corazón? Por eso es que hay un pueblo indolente, hay un pueblo que no ama a Dios, porque los ministros mismos nos hemos encargado de que el pueblo sea así. Porque el pueblo no conoce la palabra de Dios, no conoce la verdad de Dios. Porque al pueblo no se le dice la verdad, no se le dice lo que está escrito, establecido, lo que Dios manda decir. Y por eso es que hay un pueblo que no ha sido limpiado. Hay un pueblo, como dice la Escritura, que cuando naciste no fuiste sazonado con sal, no fuiste lavado con sal, no fuiste bañado con sal. A su nombre. Porque un hombre de Dios, una mujer de Dios, ha sido constituido como la sal de la tierra. Amén. Ha sido constituido como luz para los que habitan en tinieblas. Estos son últimos tiempos, hermanos. Y el hombre y la mujer de Dios tiene que conformarse a las sanas palabras y así predicarle a la gente. Hermano, así enseñarle a la gente. Así enseñarle lo que es el temor reverente. Así enseñarle a la gente a amar a Dios. Esta porción que acabamos de leer termina: esto les ordeno, ámense unos a otros. Amén. Y la manera de amar a Dios y de conocerle a Él es que
los ojos de la gente sean abiertos. Porque usted no puede obedecer y amar a alguien que usted no conoce. A Pablo le fue dicho esto, para que vaya y abra los ojos de la gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de Jesucristo, para que se salven de la potestad de Satanás a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la misión del ministro. Esta es la misión de todo sacerdote de Dios. Pero lamentablemente a muchos ministros les es negocio tener al pueblo cegado. Sí, lamentablemente es así. Que se arrepientan todos. Y todos tenemos que arrepentirnos. Gloria a Dios. Porque hoy es un negocio tener a la gente ciega, sorda y muda. Cuando Dios mandó que a la gente se la liberte, que se le abran los ojos a la gente, que el corazón sea libertado, que en la cárcel de opresión en que está, se rompe esa cárcel de opresión. Que al que está en amargura se le dé gozo y alegría. Ese es el ministerio de mi Padre Celestial. Ese es el ministerio de la gloria de mi Dios eterno. Aleluya. Gloria a Dios. Pero yo quiero decirle hoy, casi no soy muy habitual en grabar en directo un mensaje, pero me inquietó mucho el Espíritu Santo en esta mañana para hablar esta verdad y para decirle a los ministros, sí, a usted que lleva 40, 50 años, a usted que con sus muchos títulos y mucha preparación teológica has desviado el propósito de Dios, has desviado el camino de Dios, has dejado el camino recto. Si a ti me dirijo, a todos los ministros que se han hecho ahora sordos para no oír la verdad y se han inventado su propio evangelio al punto de decir que nuestro Señor Jesucristo no era Dios, que no tenía nada de Dios. Y hay otros que no me dicen eso, pero tienen al pueblo cegado y no se dan cuenta que están comiendo del pecado de mi pueblo, como comían los sacerdotes en la antigüedad. Porque para el sacerdote era ganancia que el pueblo peque. Para el sacerdote era ganancia que la gente permanezca con los ojos cerrados, con los cielos cerrados. No era negocio de que la gente tenga buen entendimiento. Y dice la Biblia, mi pueblo, los sacerdotes comen del pecado de mi pueblo. Es una verdad expresada. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras estuve en Babahoyo esta semana, en esos días, el Señor me habló con un mensaje en el libro de Números, en el que me dijo: pídele a la roca que te dé el agua. Aquí está mi esposa de testigo.
que mientras hacía la cita bíblica y empecé a orarle a Dios, al Eterno, que me dé el agua, que la peña, ¿quién es la peña? Cristo. Que la peña me dé el agua fresca de este tiempo. Santo, gloria a Dios. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Porque es esa agua viva la que necesitamos. Es esa agua viva la que nos da fuerza para permanecer en el Señor. Amén. Aleluya. Cuando Sansón derrotó a los filisteos, 1000 filisteos, con la quijada de un burro, él desmayó y pensaron los que estaban con él que estaba muerto Sansón. Lo que estaba era agotado, cansado, y todos decían está muerto. Y él dijo: Señor, no me abandones. ¿Qué le dijo él? Dame agua para beber. Y el agua brotó de una peña, de una roca. Y fue suficiente el agua para restaurarle toda la fuerza, toda la energía, aunque con las debilidades que tenía Sansón. Toda la fuerza, toda la energía. A la mujer samaritana que le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que está delante de ti, tú le pedirías agua y él te daría agua que te salte para vida eterna. ¿Saben lo que pasa? Es que nos creemos mucho, muy ministros, nos creemos muy sacerdotes, nos creemos que ya no necesitamos de Él, porque Él nos ha prosperado mucho. Ya no necesitamos. Y yo doy gracias a Dios que sí he estudiado. Estudié lo básico, pero nunca me permitió estudiar teología. Nunca. Aun cuando el gobierno andaba diciendo por acá que los pastores deberían tener título universitario de teología. Yo dije, ¿esto será un requisito? Digo, bueno, si el gobierno está pidiendo eso y para no ponerle tropiezo a esto, habrá que hacerlo. Pero el que dijo eso ya no está y no volverá más al país. No volverá más a gobernar mi Ecuador. Porque déjame decirte que la mucha teología, como dijo Salomón, el mucho estudio es cansancio. Y las muchas letras matan. Y la mucha teología te hace depender de ti mismo, no de Dios. De que ya tienes el mensaje, ya tienes la palabra,
Yo no sé mucho, pero lo único que sé es que necesito todos los días que la peña me dé el agua. El que sabe es Abacados. Él es el que sabe. Él es el que sabe cómo está el corazón de ustedes, cómo está el corazón de los ministros, cómo está el corazón de la gente. Él es el único que sabe. Gloria a Dios. Y como Él es el que sabe, entonces Él envía lo que tiene que enviar para derribar la dureza del corazón, para derribarle la fortaleza de la mente, para hacerlo libre de la arrogancia, de la vanidad, hacerlo libre del orgullo, de la soberbia, hacerlo libre de las ínfulas de grandeza. Porque las ínfulas de grandeza están matando el sacerdocio. Las ínfulas de grandeza te están alejando de Dios. Pero mientras hay vida y esperanza, el yo, que tal vez en algunos ministros, en algún pueblo de Dios haya muerto el yo, otra vez el yo está por delante. Y no se da cuenta que ese es el juego de Satanás. De que mientras el yo esté latente en el corazón, no oye consejo de nadie. Lo que hace le parece que está bien. Ya no consulta a Dios cómo tengo que dirigir el ministerio. Ya no consulta a Dios qué tengo que predicar. Ya no le consulta al Eterno qué es lo que tengo que hacer. Ya no le consulta al Eterno cómo tengo que dirigir a los obreros. Cómo tengo que dirigir el ministerio. Por eso le doy gloria a mi Padre que está en el cielo. Tengo 20 años en el Señor. Y hace 20 años atrás, sin saber nada, el Espíritu de Dios toma mi boca para hablar y orar y decirle: Señor, ese ministerio que tú me vas a dar tiene que ser gobernado por usted, dirigido por usted, orquestado por usted, porque yo solo soy un hombre, Señor. Y los ministerios tienen que ser dirigidos desde la eternidad, desde el trono de la gracia, desde allá tienen que ser dirigidos. Que si yo hubiese hecho esa oración en estos días, que decía es que el pastor sabe, apenas tenía unos días en el Señor. Y me acuerdo como si fue ayer, eso fue hace 20 años atrás. Y lo sigo manteniendo y lo mantengo en mi corazón, de que los ministerios, de que este ministerio, tiempo de visitación de Dios, tiene que ser dirigido por la gloria de mi Padre. Alabado sea el nombre de Dios. Así podemos permanecer en su presencia, en su gloria, en su poder, bajo la poderosa mano de Yahweh, del Dios de Israel. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Él es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Mis hermanos, para este último tercer día, porque ya estamos en el tercer día, por si no lo sabían, desde el año 2000 se empezó a contar el tercer día. Y ya llevamos 20 años del tercer día.
Y en este año 20, en que ha sido de mucha tragedia para el mundo por el asunto de la pandemia, Dios ha manifestado su gloria. Dios ha manifestado su gloria, porque Él desde el mes de septiembre del año pasado nos venía hablando de lo que hoy podemos ver nosotros, de que cosas terribles venían para la tierra. Pero Él nos dijo que en medio de la aflicción, en medio de eso terrible, ustedes van a ver mi gloria. Yo derramaré mi gloria. Alabado sea Cristo. Él nos dijo, ninguno de ustedes perecerá. Y a ninguno de ustedes les hará falta nada en la mesa, lo cual lo ha cumplido el Señor. Lo hemos visto. Ninguno de los que están bajo este manto, ni hijos espirituales, ninguno enfermó. Todos están aquí, todos están vivos. Ninguno. Y vemos cómo la gloria de Dios se fue manifestando en nuestras vidas. Desde el día que se pasó al semáforo amarillo, dijimos con mi esposa, vamos a abrir la casa de oración. Y lo hicimos. Y no faltaban voces que decían, pastor, no hay permiso, pastor, cuidado, le cierran la iglesia, pastor, cuidado, la multa es de $400. Y algunos pastores se quedaban sorprendidos. ¿El pastor está haciendo culto? Sí, el pastor está haciendo culto. Celebramos acción de gracias con casa llena. Y veíamos cómo pasaban los patrulleros y todo, hermano. Pero Él dijo que su gloria la iba a derramar y su gloria la derramó. Y aquí estamos. Incluso el día que abrimos y empezamos a hacer culto, ese día, para nosotros, particularmente para mí, fue como que todo pasó. Yo decía, si nos permanecemos metidos en la casa, vamos a tener siempre la pandemia ahí. Ay, que la pandemia, la pandemia y la pandemia. Hermano, no digo que por la oración nuestra, ni porque abrimos el ministerio, porque tal vez otros también abrieron. Pero ese día que abrimos, se terminó la pandemia, aunque las noticias decían otra cosa. Fue como que todo se aquietó. Y Guayaquil, la que fue más golpeada, todo se quedó quieto. Los hospitales ya no estaban llenos, hermano. Repito, no digo que por nuestra pequeña oración o por la osadía de abrir y de irnos en contra de lo que un hombre en el COE estaba disponiendo. Porque yo le dije, Señor, ¿cómo va a ser posible que hombres vengan a mandar en tu casa? Aquí el que manda eres tú. Alabado sea el Señor. Por eso, mi amado hermano, el que permanece en Dios, Él lo guarda, Él lo bendice, Él lo prospera, Él lo tiene con gozo, Él lo tiene con alegría. La gloria de Dios sigue siendo añadida porque usted permanece sin fluctuar, mi amado hermano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria al Señor. Miren,
¿Cuántos creen que Dios es Padre? Amén. Cuando uno, todo lo hemos vivido, ¿verdad? Todos hemos estado bajo el techo de un padre, ¿verdad? Y obedecíamos al Padre. Y si no lo obedecíamos, ya salía con el boyero, hermano. Pedíamos algo. ¿A quién le pedíamos? Al Padre, ¿verdad? Ahora muchos tal vez no tengan ya padre físicamente, pero tenemos un Padre por excelencia. Aleluya. A Él acudimos, pero por la intervención del Espíritu de la verdad, por el Espíritu Santo, porque nadie lo puede llamar Señor, Señor a Él, si no es por el Espíritu de la verdad, sino por el Espíritu Santo de Dios. Le llamamos a Él Padre. Amén. Y cualquier decisión que podamos tomar nosotros, la tomamos bajo la dirección del Dios vivo, bajo la dirección del Dios todopoderoso. Eso es aprender a depender de Dios. Porque ningún hijo salía de su casa sin pedirle permiso a la mamá o al papá. Particularmente a nosotros, hasta para irnos a dejar que vayamos a jugar. Mi mamá nos decía: me das tal tabla, y el que me la da se va a jugar. Y póngase usted a ver. Oiga, los antiguos no tenían un estudio académico, pero eran sabios, hermano. Eran sabios. Porque era fácil memorizar las tablas repitiéndola de 1, 2, 3, 4. Y muchos de ustedes me han de dar la razón. Pero no era fácil que le digan tanto. ¿Cuánto es 2 más 5? 2 por 5, por decirlo. Saltado. Ese, para mi madre, ese sabía. Él comenzaba 9 por 1, 9 por 8. Ay. Y cuando se la daba saltar, era la señal de que este sí había estudiado. Porque era fácil repetirla de uno en uno ahí, en orden. Pero no era fácil, salteado, como decían. Aleluya. Gloria a Dios. Y escúchame bien, me trae a la memoria esto, que mi madre, cuando ella tenía que salir, a mí particularmente me decía: Lucho, a las 4 de la tarde me acompañas, que voy a tal lugar. Pero antes de que vaya con ella, me tomaba la lección, porque ella preguntaba: ¿qué lección tienes para mañana? Eso le digo, los antiguos eran sabios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es que también los muchachos también eran como más Hay 3 cosas. inocentes. Hay 3 cosas que usted debe entender. O 3 cosas que necesitamos. Número 1, conocer y tener confianza. Número 2, creer en lo que me dicen. Y número 3, obedecerle.
Amén. A su nombre. Esa es la confianza. O ese, número uno, conocerle y tener confianza significa fe. Número dos, creer en lo que me dice. Y número tres, obedecerle a él. Escúcheme un ratito. Si el Señor me dice, pídeme el agua, y si yo le hubiera dicho, Señor, ya tengo 20 años en el Señor, ya tú sabes que tengo 20 años, tengo el Espíritu Santo, tengo la llenura del Espíritu Santo, hablo lengua, tengo tanto ministerio. Yo no le dije nada de eso. Amén y amén. Y oré, Señor, dame de beber de la eternidad, la roca, la peña, me dé el agua que necesito, el agua de vida que necesito, porque yo sí necesito de Dios. Saliendo de la sede del ministerio, necesitando de Él. Cada segundo, cada minuto, necesito de Él. Necesito tener confianza en Él cada día más. Necesito tener seguridad. Y la confianza y la seguridad se gana en conocerlo a Él. ¿Alguien me está entendiendo eso? En conocerlo. Por eso es que lo primero que Dios hace es abrirle los ojos a la gente. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Aparte, lo primero que le dijo es para que abras los ojos de la gente. A su nombre. Porque yo alabo a mi Señor, ¿no? Por el llamado directo que tengo, que Él me hizo. Porque a los pocos días, cuando Él me llama, los ojos me fueron abiertos, el entendimiento me fue abierto. Y por eso pude decir, Dios mío, ¿cómo pude haber hecho tantas cosas, Dios mío? Muchas veces he repetido esto, hermano. ¿Cómo? Le dije, Señor, ¿por qué no me llamaste cuando tenía 14, cuando tenía 16 años, Señor? Me hubiese evitado todo esto. Y me empezó a dar vergüenza, hermano. Vergüenza de todo lo que había hecho en mi vida hasta los 36 años cuando Él me llama. Y cada vez que me recuerdo de eso, hermano, me da tristeza, me da ganas hasta de llorar, hermano. Porque pasé mi juventud ofendiendo al que me había llamado desde la eternidad. Porque déjeme decirle algo, hermano. Si ustedes me lo creen y los que están allá viéndome por el internet lo creen, a los 4 años yo empecé a tener revelación de lo que había aquí en las regiones celestes. Y por muchos años así, iba creciendo, era un niño de 4 años. Porque en aquel entonces, un niño de 4 años ya era aceptado en la escuela. Yo entré a la escuela a los 4 años. Y todavía me acuerdo, a mis 57 años,
Todavía me acuerdo de mi profesor, de apellido Gavilán, un varón de la sierra era él. Y yo podía ver tantas cosas aquí, que cuando llego a Cristo es que entendí por qué las veía. Porque yo ya había sido apartado, como todos ustedes, habíamos sido apartados para Él. Por eso es que cuando Él se me aparece, el llamado fue directo. Amén. Directo. Y ahora Él me usa a mí para abrirle los ojos a usted, a la gente. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Aún para hablarle a los ministros, aunque soy más pequeño que ustedes, solo tengo 10 años como ministro, como pastor, porque con mucho dolor, mucha pena, tristeza, con mucha aflicción, puedo ver como ministros que corren 30, 40 años en el Señor, hoy están distorsionando la palabra de Dios. Hoy están enseñando un evangelio diferente. Hoy están enseñando otra cosa de acuerdo a la vanidad de su mente. Ya no de acuerdo a lo que dice Dios, lo dice su palabra. Y lo peor de todo esto, que en el desvarío de ellos, ¿cuántos creen en esto? ¡Gloria a Dios!, dice todo el pueblo. Y no son iglesias pequeñas, son iglesias grandes que les hacen repetir esa apostasía al pueblo. Por eso le digo, Señor, ¿qué será de este pueblo? Ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Porque no depende del pueblo, sino del líder, del liderazgo. Cuando el líder cambia la doctrina, el pueblo sigue el mismo desvarío. Por eso es que el Señor me dijo por 2 ocasiones: de ti depende lo que el pueblo reciba. He visto algunos permanecer en el ministerio, otros se han ido, pero los he enviado con la bendición de Dios. Porque cada cual está donde mejor le parece. Dios no le obliga a nadie a permanecer en un lugar. Lo que sí hace Dios es darle testimonio de que ahí está su gloria. Y el pueblo la toma la gloria o deja la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Diga, Dios es bueno. Bueno. Alabado sea Cristo. Así que, mis amados hermanos, el permanecer en Dios tiene muchos beneficios. No les voy a citar todo por causa del tiempo, mis hermanos. Pero les voy a citar el primero. Cuando tú permaneces en Dios, Él te dará la victoria para vencer tentaciones. Él te dará la victoria. Pudiera enumerarles tantas cosas en las cuales hemos sido tentados. Le voy a citar una. Hace unos años atrás vino una persona, amigo, hermano, y me dijo: Luis, tú predicas muy bien. Quiero llevarte a tal lugar. Yo ya he hablado de ti
te van a pagar $3,000 mensuales por predicar. Y yo le dije, no, Dios no me ha llamado para eso. ¿Necesitaba los 3,000? Sí los necesitaba. ¿Necesito los 3,000? Sí los necesito. Pero esos 3,000 vengan por la obediencia de mi Padre que está en el cielo. Vengan de la mano de Él. 3 veces me vino a ver. Y las 3 veces le dije no. No. Desde ese tiempo acá, ya me hubiese comprado tal vez mi casa propia, hermano. Ya me la hubiese comprado. ¿Y qué otra cosa más tuviera, hermano? Pero bajo maldición, en desobediencia. Porque me iban a dar un libreto. Que toda esa añadidura me venga por ser obediente. Mis hermanos, solamente le quiero citar 2 de Corintios 2:17. Esta palabra que les voy a leer en versión pechita es un rema para mi vida, para la vida que estamos llevando. Oren siempre por mi corazón. Dice 2 de Corintios 2:17, porque no somos como los demás que diluyen la palabra de Dios, sino que hablamos de acuerdo a la verdad, como de parte de Dios, ante Dios en el Cristo. Diluyen la palabra de Dios. Mire, el hombre tiene la capacidad de eso. Al no hablar la verdad, al no decir una verdad, diluye su palabra. Ya no llega la palabra fresca, viva, eficaz. Una palabra contaminada. Mis hermanos, esto ha sido para mí un rema y lo tengo presente siempre, para que no me desvíe ni a derecha ni a la izquierda. En la versión Reina Valera dice: no somos como muchos que medran la palabra de Dios. En el griego la palabra medrar significa prosperar. Y eso quiere decir que prosperan engañando, prosperan metiéndole la mano en el bolsillo a la gente, como dice la Escritura, quitándole la lana a mi pueblo. Así prosperan, engañando, mintiendo, manteniendo una gente en emoción. Hipócritas. Porque Pablo dice: nosotros hablamos conforme a la verdad, en el amor de Dios, con sinceridad, como unido a Cristo, dice Reina Valera. Hipócritas. Y defienden su doctrina. Y no se dan cuenta que ellos se pueden perder y pueden hacer que se pierda mucho pueblo. Mis hermanos, dar este primer punto que estamos viendo, Dios nos da la capacidad para vencer la tentación, por cuanto
le mostramos el amor reverente al Eterno. Daniel 1:8. Con esto termino, mis hermanos. Sin embargo, Daniel decidió no comer de las viandas del rey, ni beber del vino que él bebía. Suplicó al jefe de los funcionarios que no lo forzara a comer de ellos. Entonces Dios dio gracia y favor a Daniel ante el jefe de los funcionarios. Y el jefe de los funcionarios dijo a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, porque él ha ordenado su comida y su bebida. No sea que él vea su rostro más demacrado que los de los jóvenes de su edad y el rey me decapite. Entonces Daniel dijo a Amenizar, a quien el jefe de los funcionarios había puesto a cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba a tu siervo durante 10 días y no sean dadas legumbres para comer y agua para beber. Después compara nuestro aspecto con el aspecto de los jóvenes que comen de las viandas del rey. Según lo que veas, así haz con tu siervo. Y él entendió a esta propuesta de ellos y lo sometió a prueba durante 10 días. Y después de los 10 días, él notó que el aspecto era mejor y que ellos estaban más robustos que todos los jóvenes que comían de las viandas del rey. Así Amenizar suprimía la ración de comida y el vino de que ellos debían de beber, y les daba legumbres para comer y agua para beber. Y Dios les dio conocimiento, diga conocimiento. Les dio capacidad en la literatura y sabiduría a los 4 jóvenes. Y Daniel se ocupaba además de toda visión y sueño. Aleluya. Hay una recompensa muy grande. El ser reverente a Dios, el depender de Dios, mi hermano. Daniel sabía que el alimento del rey eran sacrificados a los ídolos. Y seguramente pues todos esos manjares eran apetecibles. Pero Dios le dio la fuerza para resistir la tentación. Le dio la victoria a él y a sus amigos. Y los recompensó poniéndole abundante gracia. Y le dio dones, sabiduría, entendimiento en toda visión para resolver enigmas y problemas. Aleluya. Gloria a Dios. Un día dijeron que nadie ora a ningún Dios en tiempo de Darío, porque ciertamente aquel que lo encontraban orando, suplicando a cualquier otro Dios fuera de ti, Darío, caiga al foso de los leones. Y como Daniel confiaba en Dios, permanecía en Dios. Ya usted sabe lo que significa permanecer. Permanecía en Dios en medio de las circunstancias adversas. Él siguió orando. ¿Cuántas veces oraba? 3 veces al día oraba. Y como lo andaban vigilando, entonces fueron a decirle a Darío: Daniel no te respeta, Darío. Pero Daniel respetaba a su Dios. Y cuando lo metieron al foso de los leones, hubo un juicio allá arriba en la eternidad. Darío fue a verlo.
Y estaba vivo y los leones estaban dormidos. Y David le dice: el Dios tuyo, Daniel, ¿te ha podido salvar? Sí, mi rey. Porque fui hallado inocente. Delante de Dios fui hallado inocente. Y aún a ti ningún mal te he hecho. Porque toda obra es llevada a juicio. Daniel esperaba en el juicio de Dios. Cuando lo arrojan arriba en el tribunal de Jesucristo, en el tribunal de Yahweh, fue determinado inocente por permanecer en Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? Por permanecer. Eso es la prueba más fehaciente de un hombre de Dios que permanece en Él. No lo debilitaron los manjares, las mesas. ¿Cuánta gente, hermano, van a mezclarse con los aún familiares mundanos porque tienen una fiesta y van a comer el mejor pavo o la mejor pierna de chancho? Y se van a mezclar con gente impía, corrupta, sentándose a la mesa y comiendo de los manjares de ellos. A su nombre. ¿Cuántas dificultades hemos tenido? ¿Alguien dejó de orar en la pandemia? Tal vez algunos sí. Yo ni me quiero ni acordar, hermano, los mensajes que me mandaban, que iban a morir, que se estaban volviendo locos, y que apenas usted abra la iglesia, ahí vamos a estar. Que Dios tenga misericordia de todo eso, hermano. Pasó la pandemia y la fiesta sigue igual. Eso es permanecer en Dios. Dictaron un edicto, proclamaron un edicto. Yo sigo clamando a mi Dios 3 veces al día. Si muero, que muera adorando al Rey. Si muera, que muera orando al Rey, alabando al Rey de la gloria. Eso es permanecer. Permanecer en Él es guardar las sanas palabras, las sanas doctrinas. Permanecer en Él es tener al Espíritu Santo contento, alegre, por su obediencia, por su reverencia, por su temor reverente a Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios hay salvación. Y donde está el Espíritu de Dios hay una renovación constante y permanente, mis hermanos. Hay un renuevo. Aleluya. ¿Saben ustedes? Yo siempre he dicho algo y le digo a los ministros viejos, o a los viejos ministros: lo que Dios va a hacer en este tiempo, lo va a hacer con una generación nueva. Una generación, enfócame acá, una generación que se encuadra en esta visión. Esta es la visión que Dios me presentó para el ministerio, como ha sido el propósito de Dios desde el comienzo, no ahora, desde el comienzo. Pero el hombre le puso tropiezo a Dios y no lo dejó ministrar en su casa ni en su propia vida.
hasta nuestros días, de levantar hombres con ministerios fuertes, honestos, honrados y desinteresados, sometidos a la soberanía del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la visión. Y hay una nueva generación que tenemos que levantar. Bendito, gloria a Cristo. Y bienaventurados aquellos ministros ya que corren 30, 40, 50 años. Bienaventurados aquellos ministros que puedan despojarse de su investidura y sentarse a aprender de nuevo de la gloria y del poder de Dios. Que puedan unirse de nuevo a la visión que Dios estableció. Hablo a la iglesia en general, hablo al pueblo de Dios en general. ¿Por qué has de morir? ¿Por qué tendrás que perecer? ¿Por qué después de tantos años vas a tener que sufrir las consecuencias de un impío y de un pecador? Este es el tiempo agradable de la salvación de Dios, de la salvación del Eterno, del Dios Todopoderoso. Beloved Navin y Shenderleger. Qué bueno es poder tener una visión para el ministerio. Amo Shenderleger. Amo a mi Padre que está en el cielo. Amo la gloria del Abacadosh. Padre que estás en gloria. Póngase de pie. Padre que estás en gloria. Tu palabra, Señor, ha sido expuesta en esta hora. De la eternidad desciende a profundidad. Con una unción nueva, fresca, profunda. Que nos catapulte, Señor, a esta generación nueva. Una unción tan profunda que me permita, Dios mío, Señor, levantar esa generación nueva de este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Yo te bendigo, Abba, y te devuelvo toda la gloria a ti. Y bendigo a mis hermanos judíos. Paz sea en Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito es el Eterno. Santo es Dios. Señor, sana a quien tengas que sanar. Ahí en el internet, yo sé que uno lo están mirando en directo, otros lo verán después, pero la gloria y el poder de Dios sigue vigente ahí. Y se manifieste, Dios mío, el que esté viendo este video, Dios mío, Señor, la unción lo alcance, Dios mío, Padre, y se sane, se liberte, los ojos se le abran, los oídos se abran, y por su corazón sea liberado, Dios mío, se rompan las cárceles de opresión, Señor, puedan tener la capacidad de ver, de oír y de obedecer la voz tuya, Padre querido. Señor, muchos estarán viendo en el Ecuador y en el extranjero este video, en el momento que lo compartamos, Dios mío, Señor. Pues llama, Dios mío, llama a esa multitud, a esos hombres y mujeres y familias, que tú tienes un propósito para hacerlos los ministros de este tiempo, de esta gloria tan bella y preciosa que nos ha tocado vivir a nosotros, Señor. Muchas gracias. Y solo le pido a todos ustedes, oren por mí. Oren porque Dios me permita llevar a cabo esta misión. Y si hay hombres entendidos de Dios, con temor de Dios, y quieren unirse a esta visión, háganlo por amor a Cristo. Porque aún tengo el deseo de formar un presbiterio con hombres que ya han alcanzado esa edad madura en el Señor. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga a todos. Paz de Dios.